ven, ¿pueden ver las diapositivas? ¿Se me escucha claro? Qué bien. Hoy día vamos a avanzar en un tema bien bonito. Lo he dividido en dos partes porque es un poco largo. Y tenemos que ver la manera de abarcar, ¿no? A ver, entonces la conducta reproductiva y la conducta sexual es la que vamos a ver ahora, ¿ya? Voy a anexar las diapositivas a la clase y también un documento y un video que les va a servir de soporte. Ya no lo he podido hacer porque no he podido acceder a la plataforma. He estado intentando, por eso les preguntaba si ustedes han podido. Entonces, lo voy a hacer ahora al finalizar, ¿ya? Para que refuerce esta primera parte, ¿sí? A ver, entonces nosotros vamos a conceptos básicos. Fíjense, la letra sale un poco mal porque yo lo agrando la letra para que ustedes vean mejor, ¿sí? Pero bueno, esperemos que estos errores de formato no nos perjudiquen. ¿Ya? A ver, el instinto sexual es lo más básico que nosotros tenemos en nuestra conducta, ¿no? Y en la forma en la que vamos a desarrollar nuestras conductas. Los instintos, pues son conductas no aprendidas que nacen naturalmente, ¿no? Que nacen sin ser aprendidas, ¿ya? Tenemos un instinto sexual, ¿sí? La reproducción, la sexualidad en el ser humano, en el hombre, ha sido desarrollada o es desarrollada por nadie le ha enseñado, ¿no? Ha tenido las necesidades, es parte de una de las necesidades básicas, ¿no? En psicología tenemos la teoría de Abraham Maslow que nos indica que debemos cumplir nosotros con necesidades, comenzar por las necesidades básicas, ¿sí? Las necesidades básicas son hambre, sed, sexo, alimentación. Denme un minuto. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hijita, van a disculpar. Valentina, Valentina. Se ha asustado mi bebé, van a disculpar. Es que se ha despertado. Me ha visto hablando. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. No te desesperes. Siente. Ya, 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 ya. Ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Téngame paciencia, por favor. Ahí está. Ya, ya. Toma, toma. Ya. Toma, toma. Toma. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.
Ya, ya, tranquilita. Es que se ha despertado y se ha asustado. Sí, gracias, Gabriel. Le estoy cantando. A ver, ping-pong. Ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. ¿Ya? Daremos clases, ¿ya? Ya, vamos a continuar. A ver, entonces decía que esto del instinto es una cosa no aprendida, ¿ya? Una cosa que nos va a salir por naturaleza, ¿sí? Entonces el ser humano, si ustedes han visto alguna película de neandertales, alguna película de prehistórica, ¿no? De la prehistoria, en la época antigua, los neandertales comían su comida sin cubierto, ¿no? Con las manos, entonces de la misma manera tenían sexo, ¿no? Tenían una sexualidad no aprendida, unos con otros, por así decirlo, con este instinto solamente de placer, ¿sí? Entonces, este instinto sexual conducta, por eso decimos que es heredad, porque desde la prehistoria nosotros tenemos esta situación de la sexualidad, que se manifiesta en todos los individuos de una especie con el propósito de reproducirse. Entonces, todos queremos, tenemos el instinto de conservación, ¿sí? ¿Qué es el instinto de conservación y sobrevivencia? Que ante un terremoto, ante que nos amenace, nosotros vamos a estar todo el rato queriendo sobrevivir, ¿sí? Entonces, todo el rato vamos a querer sobrevivir y vamos a desear que esta sobrevivencia pues se ejecute de cualquier manera, ¿sí? Entonces, dentro de esta sobrevivencia está el instinto de reproducción. Nosotros sabemos que si no nos reproducimos, nuestra especie se acaba, ¿sí? Por eso es necesario la reproducción. Entonces, tenemos una finalidad aquí adaptativa, percepción de la necesidad, búsqueda y percepción del objeto, en este caso del objeto sexual, utilización del objeto, satisfacción y cancelación de la necesidad, ¿sí? Al acabar el acto sexual, ¿ya? Entonces vamos a entender que cuando hablamos de instinto sexual es la parte pura instinto que tenemos humanidad, ¿ya? Pero si se fijan ustedes, y en psicología nosotros evaluamos el comportamiento, nosotros queremos no tener a personas sin instintos, ¿no? Que se basen y que se comporten por los instintos. Queremos personas que tengan un razonamiento, un criterio, un pensamiento de con quién vamos a tener una relación sexual. ¿Es solamente un hecho de reproducción o es un comportamiento que nos une a una persona y más allá de eso nos hace crear familia y esta familia puede ser un aporte a la sociedad? Entonces, ¿para qué nosotros estamos estudiando esta conducta reproductiva? Para que tengamos en nuestros pacientes la eliminación del instinto sexual, que ese instinto no sea algo que va a ser ilógico, que va a ser algo no pensado, sino tenemos que tener un afán reproductivo con una intencionalidad positiva, ¿sí? De construcción. Entonces vamos a ver aquí lo que está implicado no solamente en el instinto, sino lo que está implicado en la conducta reproductiva y sexual, el deseo, ¿no? Entonces todo este, ya sea un instinto sexual o una conducta reproductiva aprendida, eh, el deseo es la necesidad que nace de un estado de tensión interna que requiere satisfacción, ¿sí? Es una necesidad, entonces nuestro deseo sexual sale por esta tensión. Y fíjense, este tema de la sexualidad aún sigue siendo un tema tabú en nuestro medio, no solamente en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica, a nivel mundial,
no es un tema tabú porque también la sexualidad pertenece a parte de nuestra privacidad, ¿no? Pero muchas situaciones de estrés, por ejemplo, lo que se presenta comúnmente en consulta, nosotros indagaríamos un poco más en nuestros pacientes, qué está pasando con la vida sexual que ellos tienen, tal vez podríamos encontrar soluciones, ¿no? Estas soluciones, ¿a qué vendrían? A que la persona pueda satisfacer esta necesidad de este estado de tensión. Tal vez esa persona está tensionada porque hace mucho tiempo no satisface este deseo sexual que tiene. Entonces nosotros tenemos que indagar, pensar en eso, tenemos que pensar cuál es la razón y cuál es el origen de su estrés, de su estado de ánimo. ¿Sí? Entonces el deseo va a ser una necesidad que nace de un estado de tensión interna, que requiere satisfacción. Ahora, no solamente estamos hablando de lo sexual, ¿no? Estas necesidades también se pueden satisfacer con otro tipo de motivaciones, ¿ya? Podemos tener otro tipo de deseos. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que me decía, yo estoy 5 años casado con mi esposa y pues mi esposa no quiere tener relaciones sexuales, está inhibida, me voy a divorciar, parece que ese es el problema, o sea, era un problema crítico, ¿no? Y yo le dije, y entre charla, o sea, no era una consulta psicológica, era una charla de amigos, y entre amigos le dije, ¿y por qué no intentas desahogar ese deseo sexual de alguna otra manera? Por ejemplo, con el deporte, ¿no? O con la práctica a él le gustaba mucho manejar la movilidad, practicando el manejo de la movilidad, salir de fines de semana en el auto. Y entonces él, después de un tiempo, vino y me agradeció, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? He encontrado la manera de desahogarme por este tiempo. Estamos yendo, sin embargo, a terapia de pareja, ¿sí? Estamos yendo a momentos de hablar de este tema, pero ha sido un paliativo, vamos a decirlo, el poder hacer esto que me decías, ¿no? De desahogar este deseo y de entretenerme con el auto, con el deporte, porque yo juego Wally. Entonces, fíjense que este deseo también podemos nosotros. ¿Por qué necesitamos conocer este tema? Porque necesitamos aconsejar esto a las personas en consulta, ¿no? En sesiones psicológicas. Y tenemos que verlo de manera profesional, no de manera morbosa o de manera malintencionada. Tenemos que verlo de manera profesional. Por eso es que vamos a ver la fisiología y la psicología de este punto, ¿ya? Entonces tenemos aquí, les hablaba sobre la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow pertenece a es un autor, ¿no? De la teoría humanista que nos plantea que el ser humano tiene diferentes necesidades a lo largo de su vida para tener autorrealización, ¿ya? Entonces, una de estas necesidades es el deseo sexual, pero tenemos aquí otras necesidades básicas que necesitan ser cubiertas. Si nosotros cubrimos estas necesidades básicas, dice Maslow, que vamos a alcanzar la autorrealización. La pirámide es una pirámide, algún momento, les voy a anexar una imagen de la pirámide de Maslow, ¿sí? Pero en la pirámide, en el punto alto, voy a escribir aquí con el lapicito, en el punto alto de la pirámide está la autorrealización. Pero dice que nosotros no podemos llegar a esta autorrealización si no hemos cumplido estas otras necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Aquí tenemos una lista. Ingestión alimentaria, la comida, ¿no? Si uno no ha comido, no puede hacer nada, no puede trabajar, reniega, llora, o sea, es una situación estresante, ¿sí? El movimiento físico. Fíjense cómo estamos sufriendo ahora en esta cuarentena porque nos han limitado el movimiento físico. Y en muchos casos se manifiesta el estrés, la angustia, la ansiedad por salir. Entonces nosotros necesitamos cumplir este movimiento físico como parte de una necesidad básica, ¿sí? Aire puro, el oxígeno, ¿ya? Relaciones sexuales, el descanso y tener la temperatura adecuada. Si nosotros estamos en una temperatura inadecuada, nos sentimos molestos, nos sentimos estresados, nos queremos ir de ese lugar. Entonces son necesidades básicas que necesitamos cumplir. Aquí hay otras necesidades, ¿no? Como el relacionamiento social, la autoestima, y aquí al final llegamos a la autorrealización. Les voy a pasar esta imagen en esta clase, ¿ya?
De todas maneras, ustedes lo van a ver en alguna materia. No sé si llevan teorías o llevan, no sé qué materia es, pero van a ver estas teorías. Creo que están llevando, pues, en la historia de psicología, deberían ver esto más adelante, ¿sí? Entonces vemos algunos conceptos básicos. El sexo, estamos entrando ya a hablar de el sexo, que es todo aquello que está involucrado con la reproducción humana, el conjunto de órganos sexuales masculinos y femeninos, ¿ya? Entonces, es muy diferente al término sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos más adelante. Sexualidad. Entendemos como sexualidad a las condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta relacionadas con el sexo, ¿sí? Género, identidad y orientaciones. Entonces, sexo y sexualidad no es lo mismo. Sexualidad, dice, implica el desarrollo biopsicosocial del individuo. La sexualidad se aprende desde el nacimiento, desde que el niño a los 2 o 3 años está entendiendo la diferencia entre hombre y mujer, estamos trabajando su sexualidad. La sexualidad de este niño o niña al tener un relacionamiento con sus pares, con los hombres, con las mujeres, está hablando de sexualidad. Pero el sexo van a ser los órganos que nosotros tenemos involucrados para diferenciarnos entre hombre y mujer y que nos van a permitir reproducirnos. Ya quiero que quede bien clarito esto, porque para la vida profesional nosotros no tenemos que cometer la equivocación de decir hablaremos de sexo, ¿no? A los jóvenes no les hablamos de sexo. Si hablamos de sexo, pues les hablaríamos de sus órganos genitales, de la forma de reproducción, pero nosotros lo que hacemos como psicólogos, muchas veces vamos a trabajar tal vez en unidades educativas, vamos a hablar de sexualidad, ¿sí? Sexualidad, ¿ya? Tenemos aquí otro concepto que es género, ¿sí? Género. El género es no es erección, es percepción, ¿sí? Percepción subjetiva que la persona tiene sobre sí misma en cuanto a su rol sexual y de vida, que podría coincidir o no con sus características sexuales, ¿sí? El género entonces va a ser la identificación que tenemos nosotros sobre nosotros mismos y nuestro rol sexual. Tenemos un sexo, tal vez nuestro sexo es ser hombres o ser mujeres, ¿sí? Pero ¿cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos como hombres, como mujeres? ¿Nos sentimos identificados como hombres, como mujeres? ¿Asumimos el rol? Ahora, ¿qué rol es el del hombre y la mujer? ¿No? En nuestra comunidad, por ejemplo, seguimos viviendo una época machista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos, y el machismo no es solamente que el hombre golpea a la mujer, el machismo muchas veces se ve en la mujer que dice, no, es que tú invítame a salir, o tú pagámelo las cosas, o tú llévamelo mi cartera, ¿no? ¿Cuántas veces yo veo a varones, jóvenes de ustedes, no sé si los he visto en la calle, ahora en la cuarentena les voy a ver, voy a analizar su identidad, mentira, estoy bromeando, pero por ejemplo, hay jóvenes que le llevan la cartera a la mujer. Para mí, es una opinión personal, es un error, ¿no? Porque la mujer puede llevar esa cartera, entonces yo no entiendo por qué el varón se lo lleva. Ahora, por amabilidad sí puede ser, pero una vez, ¿no? Viene la costumbre de que la mujer le hace cargar la cartera al hombre o le dice, tú eres el hombre, ¿no? Tú te tienes que hacer cargo de los gastos de la casa, tú te tienes que hacer cargo de lo que toca. Entonces no hay esa, ahora, que no hay esa diferenciación o esa antes de que el hombre nomás es el machista, también las mujeres somos machistas en algún punto, ¿sí? De que somos mujeres iguales, diferentes biológicamente somos, ¿sí? No solamente a nivel sexual, sino a nivel cerebral, ¿ya? Más adelante en la otra clase vamos a ver cuáles son estas diferencias sexuales en el hombre y la mujer a partir de este cerebro, ¿sí? Eso no se puede cambiar, ¿ya? Hay cosas que solo puede hacer ver, como tener hijos, como ser incluso más sensible. Las mujeres por naturaleza somos más sensibles. El hombre va a ser un poco más práctico, ¿no? Las mujeres somos más metódicas, más detallistas, pero el hombre es más práctico, ¿sí? No se va a fijar tanto en detalles. Para nosotros puede haber un verde agua, un verde pacay, un de petróleo. Para el hombre solo hay un verde,
punto, ¿no? Eso es por biología, el hombre quema a la gente con nosotros y reúne mujeres con sus verdes, ¿no? Es por biología, lo vamos a ver en la siguiente clase, ya es algo también interesante. Pero ahora veremos que esta identidad de género, fíjense, eso es lo que, con lo que nosotros tenemos, ¿no? Físicamente, ¿sí? Tenemos vagina, el hombre tiene pene, tenemos diferencias sexuales primarias, secundarias, pero la sexualidad es todo, toda la educación, todo el aprendizaje que nos viene de la cultura, del medio, del entorno. Y el género o identidad de género es lo que nosotros asumimos de esta cultura, de este entorno. Nosotros nos sentimos identificados en nuestro género. Por favor, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Interrumpen nomás, ¿ya? Tenemos estas dimensiones de la sexualidad, ¿sí? Dimensión espiritual, dimensión biológica, dimensión sociocultural, dimensión psicológica, dialógica. En la dimensión espiritual encontramos nosotros valores, la creencia y la moral, la forma de concepción de la reproducción, no solamente desde el punto de vista religioso, ¿sí? Desde el punto de vista también de la familia, qué valores nos han enseñado, qué creencias tenemos, qué nos dice la moral, la concepción que nosotros tenemos de reproducción. Nos reproducimos para formar familia, nos reproducimos para tener más hijos al mundo, nos reproducimos para abortar, ¿sí? ¿Para qué tenemos esta dimensión espiritual? ¿Ya? Tenemos una dimensión psicológica dialógica que consiste en la maduración emocional, en la influencia social, en la identidad sexual también, en la actitud frente a la propia sexualidad, a la comunicación, la emotividad, la sensibilidad, todo lo que pasa en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, todo ese enviazo que recibimos, sobre todo al inicio de la pubertad y en la adolescencia, en la juventud, cuando vamos a conformar una familia, se refiere a que nuestra sexualidad va a estar por nuestra personalidad incluso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos personalidad obsesivo-compulsiva, ¿sí? Que es lo tenemos como trastorno, pónganse que tenemos una personalidad, una persona que tiene este trastorno, ¿cómo será su sexualidad, ¿no? ¿Cómo será su manera de comportarse para la reproducción, para el sexo, o para la sexualidad, para las relaciones sexuales? Tal vez esa persona muy metódica, le gustan mucho los detalles, es una persona muy limpia, muy aseada, entonces eso repercutirá en sus relaciones de pareja, ¿no? Una pregunta que también debemos hacernos. Dimensión sociocultural es el papel que ejerce la familia, el medio social y la cultura como moduladores de la conducta sexual y reproductiva. Yo tengo aquí dos experiencias para contarles, para ejemplificar esta parte. Una vez cuando yo fui a una comunidad, trabajaba en un lugar donde se viajaba mucho a las comunidades, había una comunidad en la que estaba prohibido la sexualidad, ¿no? O sea, las personas no podían hablar de sexualidad, ni siquiera como forma de estudio, de formación, de que los psicólogos o doctores sociales vayan ahí, desarrollen un proyecto. A tal grado, las mujeres no dejaban que les haga el Papa Nicolau, ¿no? Entonces el Papa Nicolau es un ya muy moderno, muy avalado durante los años y lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, pero estas mujeres no querían dejarse auscultar, ¿no? Para sacar una muestra para el Papa Nicolau. Entonces había casos de cáncer cervical, pero que no han podido ser solucionados por esta cultura, por estas normas que tenía esta comunidad, por esta idiosincrasia, vamos a decir, que la comunidad seguía. Pero tengo otro ejemplo, ¿no? Fui a otra comunidad en un lugar más caliente, más cálido en los días, y pues bueno, aquí tenemos problemas. En niños de 8 años y hasta 7, pues tenían un lenguaje sexual, ¿sí? Tenían un lenguaje en el que todo era relacionado a los genitales, al comportamiento sexual, a las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces nosotros, ¿por qué era esto? ¿Por qué se producía esto? Los profesores habían implantado este lenguaje de, ¿cómo se llama? Este lenguaje de doble discurso, chistes de doble sentido, ¿no? Cuando tenemos estos chistes de doble sentido,
pues jugaban, ¿con quién jugaban y con quién hacían estos chistes? Con los padres de familia. Y entonces en la comunidad había moda de hablar de sexo, todo en doble sentido, ¿sí? ¿Y quiénes escuchaban? Lógicamente los niños. Entonces los niños que son curiosos se habían puesto a buscar en internet, en los celulares de sus papás, y habían encontrado mucho material sexual. ¿Qué había pasado? Que los niños no dejaban de tener estos pensamientos y lo verbalizaban a través de sus discursos y también de su conducta, ¿sí? Empezaban a bajarse los buzos entre niños, ¿ya? Y entonces esto ya era algo grave que teníamos que abordar la comunidad como profesionales en psicología, pero fíjense que la dimensión sociocultural hace mucho, influye mucho en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo influye también en nosotros, ¿no? En nuestros pacientes. ¿De dónde está viniendo este paciente con un problema sexual? Comunidad, en su familia, en su lugar de origen, hablan de este tema. ¿Cuál es la formación que tenemos que indagar este comportamiento? ¿Ya? La dimensión biológica. La dimensión biológica está fácil, habla de los elementos anatómicos y funcionamiento de los órganos y partes del cuerpo involucrados con la sexualidad, ¿sí? Pues hablamos si la persona tiene todo en su lugar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la persona puede ser que tenga algún problema genético. Ya hemos visto, y ustedes lo han hecho, en las aberraciones cromosómicas, nosotros hemos visto que los cromosomas tienen que ser cromosoma X y Y o XX. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, 3 cromosomas? XXX, XY, Y, entonces tenemos ahí los síndromes, ¿no? Los principales son el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, ¿sí? Nosotros necesitamos también ver si la persona no tendrá algo orgánico. Eso es lo primero que debemos descartar, que la persona no tenga nada orgánico o fallando en su sistema. También podemos tener una falla en la segregación hormonal. Sus hormonas, nosotros sabemos, o más adelante lo vamos a repasar igual, que la mujer produce eh, una clase de hormonas, ¿no? Que se llama estrógenos. Y el hombre produce, estoy imaginando que ustedes están contestando, porque son los estudiantes más inteligentes del mundo. Muy bien, sí, estrógenos, testosterona, testosterona producen los hombres, ¿ya? Entonces, hombres testosterona y mujeres estrógeno. Pero ¿qué pasa si una mujer ha nacido con todos sus genitales, todos sus órganos internos y externos sexuales como mujer, pero tiene una falla y una deficiencia en su segregación hormonal y en vez de producir altas cantidades de estrógeno, produce altas cantidades de testosterona, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, ¿ya? Vamos a tener en 4 dimensiones de la sexualidad: la espiritual, la psicológica, dialógica, la sociocultural y la biológica. Vamos a hablar sobre esto que es dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia que hacemos entre hombre y mujer. ¿Cómo se diferencia el hombre y la mujer? ¿Sí? Hablamos porque son 2. Morfismo de la forma, ¿ya? Y de la sexualidad. El cromosoma que distingue todas estas diferencias sexuales, él es el cromosoma sexual. El cromosoma X, las mujeres, y el cromosoma Y, los hombres. Sabemos que para que se define sexo, mujer o varón, pues nosotros tenemos a las mujeres, tenemos 20 pares de cromosomas. Vamos a hacer recuerdo a esto, ¿no? Hemos la clase de aberraciones y de los cromosomas, ¿sí? Tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ya? Hay un par de estos 23 pares, se llama el par sexual. Ese par sexual es el que va a definir todas las características sexuales. De los 23, hay 22 que definen cualquier otra cosa menos lo sexual. Hay uno que define lo sexual. Este que define lo sexual va a tener una composición XX o una composición XY. Es XX cuando es mujer y es XY cuando es varón. Esta pequeña porción, esta partecita del cromosoma sexual, ¿sí? Ya sea X o Y, es lo que va a definir en realidad todo lo que va a pasar en nuestro cuerpo.
En las primeras semanas de gestación, el feto, el bebé, el embrión, no tiene sexualidad. Es hasta la cuarta semana de gestación donde estos cromosomas van a empezar a trabajar, ¿sí? Dice, a partir de este cromosoma, el cuerpo reacciona y desarrolla todos los órganos sexuales para el dimorfismo sexual, para dividir o diferenciar, mejor dicho, al hombre de la mujer. Existen tres categorías de los órganos sexuales: gónadas, órganos sexuales internos y órganos sexuales externos, ¿ya? Entonces, a ver, un poquito para explicarles, ¿sí? Cuando el embrión, ustedes saben que el óvulo, el espermatozoide se juntan en una noche muy bonita de amor, placentera, y forman un nuevo ser, ¿ya? Entonces, el espermatozoide fecunda al óvulo, se empiezan a dividir. Ustedes han llevado lo que es meiosis y mitosis, ¿sí? Se dividen por meiosis y empiezan las células a reproducirse, ¿sí? Es tan ágil la reproducción celular que de una pequeña, de dos pequeñas células, el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? A la primera semana de gestación tenemos un milímetro de desarrollo del ser humano, ¿ya? Y así va a ir creciendo hasta que el nuevo ser va a nacer entre 50 a 60 centímetros, ¿sí? De largo y de longitud. Fíjense que en 9 meses se han producido cuántas células para hacer cuántos tejidos y para hacer cuántos órganos: corazón, pulmones, estómago, páncreas, cerebro, ojos, oídos. Entonces, toda esta reproducción celular se ha dado. A la cuarta semana de gestación, hasta ese momento, el ser humano es bisexual, ¿sí? Tiene órganos tanto para mujer como para varón. En ese momento se puede decidir todo, ¿ya? Pero ocurre que hay estos dos sistemas, ¿no? Las gónadas, dicen, las gónadas, ¿qué son las gónadas? Las gónadas son los óvulos y los espermatozoides, ¿ya? Las gónadas van a producir óvulos o espermatozoides y van a segregar hormonas. Y los órganos sexuales internos se van a desarrollar a partir de los sistemas, ¿ya? Entonces, como hemos tenido un ser bisexual hasta la cuarta semana de gestación, va a haber una producción hormonal, ¿sí? Va a haber las gonadotropinas. Esas hormonas las tenemos hombres y mujeres. Gonadotropinas. Las gonadotropinas van a segregarse desde el hipotálamo. El hipotálamo es un componente en el cerebro. El hipotálamo va a la hipófisis anterior, ¿ya? La hipófisis está también en el cerebro, pero no sé si recuerdan o hayan llevado en biología secundaria. La hipófisis va a producir glándulas, es una glándula secretoria de hormonas, ¿ya? O produce todas las hormonas, es como una distribuidora, como gasolinera, nos reparte grina, pues la hipófisis nos va a repartir al cuerpo hormonas, la hormona del crecimiento, la hormona del sueño, la hormona del sexual. Dentro de estas hormonas están las hormonas sexuales, ¿sí? Las hormonas sexuales van a ser las gonadotropinas. Y como nosotros teníamos los dos órganos, digamos, los dos tipos de sexuales hasta la cuarta semana de gestación, se va a empezar a producir hormonas ya para la mujer o para el varón, que van a empezar a apagar, si digamos yo tengo que ser mujer, van a empezar a apagar mi sexualidad de varón y va a empezar a despertar mi sexualidad de mujer. Por el contrario, si yo tengo que ser varón, toda la sexualidad de la mujer se va a empezar a apagar y se va a empezar a aprender toda la sexualidad del varón, ¿sí? Por eso es que nosotros, incluso en la pubertad, seguimos produciendo estas hormonas. Yo les he dicho que la testosterona es para los varones y el estrógeno es para las mujeres, pero en cierta medida todos producimos los dos tipos de hormonas en menor cantidad. Si soy mujer, produzco alta cantidad de estrógeno, pero sigo produciendo testosterona en baja cantidad. Eso hace que muchas mujeres tengan, por ejemplo, vello,
tengan una voz grave en algún punto, ¿no? El vello viene de esta testosterona. Y en otro punto, los hombres van a producir altos niveles de testosterona, pero bajos niveles de estrógeno. Y eso también que los hombres, esta sintonía de ser más sensibles, de ser con la voz más delgada, hay varones que tienen la voz delgada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos las dos hormonas porque hemos tenido en algún punto de nuestra vida, al inicio de la gestación, los dos sistemas prendidos, por así decirlo, ¿no? Los dos listos para despertar. Pero ha sido secreción de estas gonadotropinas quienes han decidido si va a ser mujer. Entonces, las gónadas que se van a convertir en óvulos o espermatozoides van a segregar hormonas. Los órganos sexuales internos se desarrollan a partir de dos sistemas, ¿sí? El sistema de Müller para el femenino y el sistema de Wolf masculino. Hagan de cuenta que tenemos dos sistemas en la mesa, una en la mano derecha y una en la mano izquierda. Si vas a ser mujer, vas a desarrollar el sistema de Müller. Si vas a ser varón, vas a desarrollar el sistema de Wolf. ¿Quién va a decidir eso? Las gonadotropinas. Esas gonadotropinas son las hormonas que van a decidir el futuro de tu vida, ¿sí? Como un nuevo ser, ¿ya? Entonces, esas gonadotropinas van a empezar a desarrollar los órganos sexuales internos. ¿Cuáles son los órganos sexuales internos? Como su nombre dice, es todo lo que está interno a nosotros. Nuestro aparato reproductor femenino y nuestro aparato reproductor masculino. ¿Ya? Entonces, tenemos características sexuales primarias que incluyen las gónadas, óvulos y espermatozoides, órganos sexuales internos e incluso los genitales externos, ¿no? Si bien nosotros tenemos órganos sexuales internos, en el caso de las mujeres será la vagina, el útero, las trompas de falopio, los óvulos. En el caso de los varones será el pene, el escroto, los testículos, la próstata, todos los conductos que él tiene. Más adelante vamos a ver un gráfico. También tenemos órganos sexuales, estos genitales externos, ¿sí? Los genitales externos son el pene, que es más visible, y pues bueno, en la mujer no tenemos tanta visibilidad, lo único visible podrían ser los labios mayores y menores, ¿sí? Estos labios mayores y menores son los que recubren al conducto vaginal, ¿sí? Existen otras características sexuales secundarias. Fíjense que las características sexuales primarias las tenemos desde la cuarta semana de gestación, incluso las tenemos antes, solo que han despertado en la cuarta semana de gestación. Las tenemos desde nacimiento, entonces vamos a decir. Acuérdense, por favor, porque es pregunta de examen. Características sexuales primarias, las que tenemos de nacimiento, son nuestros órganos sexuales internos y los visibles, los genitales visibles. Y las características sexuales son secundarias, son las que vienen en la pubertad. En la pubertad que tenemos, vamos a ver que en la pubertad se activan también desde la hipófisis células, las gonadotropinas, y empiezan a desarrollarse cambios en nuestro aspecto. Ya conocemos, ¿no? Crecimiento de pechos en las mujeres, ensanchamiento de caderas en las mujeres, crecimiento de barba en los hombres, voz grave en los hombres, crecimiento de vello púbico en ambos y otra serie de características que nos van a hacer entender mucho más la diferencia de hombre y mujer sin necesidad de quitarse la ropa, ¿no? A simple vista yo voy a ver si esa persona tiene aspecto de hombre o aspecto de mujer, ¿sí? Entonces, la maduración sexual en la pubertad sigue una serie de pasos, ¿ya? Las células del hipotálamo, el hipotálamo, ¿dónde está? Sí, muy bien, en el cerebro. El hipotálamo es el cerebro en el sistema límbico, ¿sí? Nuestro sistema límbico que está tan relacionado con las emociones. Entonces, el hipotálamo va a segregar hormonas liberadoras de gonadotropina,
¿ya? Esta gonadotropina va a estimular la producción y liberación de dos hormonas gonadotrópicas en la hipófisis anterior. Igualito como ha sucedido en el nacimiento, o en la formación dentro del útero, igualito va a producirse en la adolescencia. La gonadotropina va a estimular la producción y liberación de dos hormonas gonadotróficas en la hipófisis anterior. Estas hormonas gonadotróficas estimulan las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Son los ovarios y los testículos para que produzcan sus hormonas, ¿sí? Que producen madurez sexual. En otras palabras, es un ciclo, ¿ya? Es como una comunicación entre dos personas. Yo soy Débora y ustedes son mis alumnos. Tanto yo puedo mandarles un mensaje al WhatsApp y ustedes recibirlo, como ustedes me pueden mandar un mensaje al WhatsApp y yo recibirlo, ¿sí? Entonces, en algún punto, tanto los óvulos y espermatozoides pueden dar un mensaje al cerebro y hacer que éste se produzca con hormonas, tanto el cerebro puede mandar estas hormonas a los ovarios y los testículos, que son llamadas las gónadas, ¿sí? Y producir cambios. En la adolescencia, nadie le dice a nuestro cerebro, ya pues, séte adolescente, ¿no? O me desarrollaré. Claro que hay muchos adolescentes que desean, ¿no? Desean que les crezca la barba, las mujeres desean que les crezca los pechos, entonces, pero no podemos hacerlo a libertad. Quien decide, quien tiene la última palabra es el cerebro. En realidad no el cerebro, el hipotálamo. El hipotálamo es el primero que manda el mensaje a la hipófisis. La hipófisis produce glándulas gonadotropinas y estas glándulas gonadotropinas llegan al óvulo y al espermatozoide y desarrollan sus hormonas para desarrollar todo este ensanchamiento de caderas, crecimiento de barba, distribución de la grasa corporal, ¿sí? Eso pasa en la adolescencia, ¿ya? Pero en el nacimiento, fíjense que es diferente. Antes del nacimiento, nosotros estamos en la 4ª semana de gestación, ¿ya? No existen los óvulos o los espermatozoides, ¿ya? Los óvulos o los espermatozoides no están presentes. Están presentes los sistemas. El sistema de Müller y el sistema de Wolff. El sistema de Müller para las mujeres y el sistema de Wolff para los varones. Entonces, estos sistemas van a permitir prenderse o apagarse, ¿ya? De acuerdo también a esa producción. Fíjense qué importante es la producción de hormonas. Las hormonas son la gasolina de nuestra sexualidad. Si hay suficiente hormonas, hay suficiente gasolina, se puede desarrollar mucho más rápido, mucho más grande, mucho más importante. ¿Qué son las hormonas? La actividad hormonal que rige la sexualidad depende del funcionamiento del eje, hipotálamo hipofisiario gonadal. El hipotálamo parte del cerebro, el hipotálamo manda su mensaje a la hipófisis, por eso dice hipofisiario, y gónadas son óvulos y espermatozoides. ¿Sí? Entonces, este eje es de 3 componentes, hipotálamo, hipofisiario, gonadal. El cerebro, a través del hipotálamo, sincroniza e interactúa con el sistema endocrino. La hipófisis anterior produce, entre otras, las 3 hormonas que regulan la función sexual, denominadas gonadotropinas. Tenemos 2 tipos de hormonas sexuales, ¿ya? Las hormonas para varones y para mujeres. Los para varones son andrógenos y los para mujeres son estrógenos. Hormonas femeninas producidas por los ovarios. Andrógenos, hormonas masculinas producidas por los testículos y la glándula suprarrenal. Y entonces, dentro de estos andrógenos tenemos a la testosterona y a la androstenediona. La testosterona produce la maduración de los genitales masculinos, producción del esperma, crecimiento del vello facial, púbico y axilar, desarrollo muscular, engrosamiento de la laringe, inhibición del crecimiento óseo, apuesto que nadie lo sabía, pero cuando se empiezan a segregar estas hormonas, la testosterona y el estrógeno en la adolescencia, debemos de crecer,
se para el crecimiento. No es que ocurre esto inmediatamente, sino va a ocurrir paulatinamente. Entonces, la mayor parte de nuestro desarrollo físico y crecimiento es en la niñez hasta la adolescencia. Entonces, en la adolescencia tenemos que el desarrollo va a ser un poco más lento, ¿ya? Y cada vez se va a enlentecer. Muchos dicen, las mujeres crecen hasta los 18, los varones hasta el 21, hasta los 21. No existe una edad exacta, ¿sí? No existe una edad. Cada ser humano es diferente y cada segregación de hormonas va a ser diferente. Pero llega un punto en que dejamos de crecer, ¿ya? Entonces, esta otra que es la androstenediona, que bien pertenece a los varones, pues produce también el crecimiento de vello púbico y axilar, ¿ya? Y está presente en lo que son las mujeres, ¿ya? Los estrógenos. En el estrógeno, el estradiol, produce la maduración de los genitales femeninos, el crecimiento de los pechos, la alteración de los depósitos de grasa, por eso se ensanchan las caderas, ¿no? Crecimiento del recubrimiento uterino, los cambios no solamente son externos, sino internos. En el útero se recubre el útero con más grasa. Y también está la inhibición del crecimiento óseo. Se empieza a enlentecer el crecimiento de los huesos. La progesterona va a producir un mantenimiento del recubrimiento uterino. ¿Por qué queremos mantener ese recubrimiento uterino? Porque nosotros vamos a estar ya en etapa fértil. Cuando tenemos los cambios, y sobre todo en la mujer que se produce la menstruación, ¿no? La primera menarca, nosotros tenemos que la mujer ya va a estar apta para poder reproducirse, ¿sí? Para tener un nuevo ser útero. Y entonces en el útero necesitamos fortificarlo. Por eso esta producción de hormonas va a hacer que se recubra el útero para que pueda ahí almacenarse un embrión, ¿sí? Un nuevo ser. Bueno, aquí tenemos una gráfica de las diferencias sexuales, ¿sí? Un poco para recordar, yo estoy segura que en secundaria también han debido ver esto, si no es que en secundaria su curiosidad les ha llevado a inspeccionar, ¿no? Pero de forma atómica tenemos aquí los órganos sexuales internos de la mujer, ¿sí? Aquí está el ano, la cervix, ¿sí? Que es la última parte eh, de la formación ósea, ¿ya? El conducto vaginal, ¿sí? Es este que está recubierto por dos líneas rojas, ¿ya? Están los labios mayores, los labios menores, la uretra, donde sale la hora, los labios menores, ¿no? El clítoris, ¿sí? Que es otro punto, es muy importante para la sexualidad, el clítoris está delante, el hueso púbico, que está delante de la vejiga, ¿sí? Aquí tenemos al útero. El útero es pequeño aquí, ¿no? Pero cuando almacena un nuevo ser, puede extenderse hasta 20 veces su tamaño normal. Y la trompa de falopio, ¿no? Aquí se ve chiquitita. Aquí tengo otra gráfica que nos va a mostrar mejor esta parte de adentro, ¿no? Entonces, este es el útero. Este es el útero, el endometrio, que es la parte donde se va a fijar la placenta, el nuevo ser, el embrión, el miotro, que es la parte concal, vamos a decir, ¿ya? Este es el ducto vaginal, la vagina. Estas son las trompas de falopio y aquí están almacenados los óvulos, ¿ya? Este es el ovario. Tenemos dos. Entonces los ovarios, cuando estén maduros, los óvulos van a salir por aquí, van a descender a la trompa de falopio y se van a almacenar aquí en el cuerpo hasta ser fecundados. Si no hay fecundación, se van a eliminar. ¿Y cómo se eliminan? A través de la menstruación, ¿sí? Por eso cada vez nosotros, como mujeres, estamos habilitadas para fecundar un nuevo ser. ¿Qué pasa en los varones? En los varones tenemos aquí el recto, ¿ya? La vesícula seminal, aquí produce el semen. Este es la
próstata, y la próstata tiene en medio el conducto orina, ¿sí? Este blanquito que no tiene nada, es el conducto de orina a la vejiga, una bolsa. Y con la orina se ve afectada la próstata, la próstata o el conducto de la orina está en medio de la próstata. Entonces, como la próstata se inflama, pues lo apachuga, ¿no? Por así decirlo, lo aprieta y produce dolor, ¿no? Y produce que esta persona no adecuadamente, ¿ya? Eso, pero otro tema. Aquí tenemos al escroto, y el escroto tiene a los testículos. Son dos en el caso de los varones, y en los testículos es donde van a estar almacenados los espermas, ¿sí? Los espermatozoides, ¿ya? Entonces, eh, la uretra, y aquí el conducto, que es el almacenamiento, todavía va a descender hasta los testículos para que para que el conducto seminal, la vesícula seminal, produzca los suficientes espermatozoides aquí, estén almacenados y en el momento de la eyaculación salgan a través del pene, ¿sí? Entonces, tenemos las estructuras que median la sexualidad. Ya hemos hablado del sistema límbico, de la corteza sensual. Bueno, el sistema límbico, si recuerdan, sus tres componentes principales son la amígdala, el tálamo y el hipotálamo. Hemos hablado que el hipotálamo es el que da las órdenes a la hipófisis, y la hipófisis a las gónadas, que pueden ser los ovarios, los testículos. Entonces, por eso es que el sistema límbico actúa de manera principal. Corteza sensomotora. ¿Por qué hemos puesto la corteza sensomotora? Porque toda la sexualidad que pueda tener el ser humano va a partir de esta sensibilidad. ¿Recuerdan que en el tacto, en nuestro sentido del tacto, nosotros lo tenemos activado en terminaciones nerviosas, ¿sí? ¿En dónde están estas terminaciones nerviosas? En la piel. ¿Y dónde comienza el acto reproductivo y la conducta sexual? Comienza por el tacto, comienza por las caricias, comienza por los abrazos, por los besos. Entonces estamos estimulando todo lo que es nuestra corteza sensomotora porque estamos recibiendo sensaciones y estamos también emitiendo movilidad, motricidad, ¿sí? Respuestas motoras, ¿ya? El hipotálamo, ya hemos dicho que es el que manda las órdenes, y la glándula pituitaria que produce, ¿no? Las hormonas correspondientes. La amígdala, ¿por qué hemos puesto la amígdala? Porque la amígdala, fíjense, que está relacionada con las emociones. Las emociones van a ser que esta conducta sexual sea positiva o negativa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un contacto sexual, una relación sexual, de violación sexual, por ejemplo. Durante la violación sexual van a ocurrir los famosos desgarros. ¿Por qué? Porque la piel de la mujer no está lubricada. ¿Por qué no está lubricada? Porque no es que la mujer dice, ay, me estás violando, lubricaré para que no me duela. No es así, sino que la persona o la mujer, o en ese caso muchas son víctimas adolescentes o niñas, la niña en primer lugar no tiene conocimiento de todo este contenido relacionado con la sexualidad, ¿no? Y aunque lo tuviera, el cerebro actúa por estimulación sensomotriz, por estimulación imaginativa, por estimulación
sexual. Entonces, no se van a producir estas lubricaciones. Incluso se ha sabido en investigaciones que hay mujeres que dentro del matrimonio no producen la lubricación suficiente porque las relaciones sexuales no les gustan, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que trabajar en estos casos con pacientes que están casados y que la mujer quiere mejorar su relación sexual, pues aumentando esa lubricación, pero no de manera química, sino de manera psicológica, ¿no? Que la mujer trabaje en imágenes, que la mujer trabaje en deseos, que la mujer trabaje en comunicación con su pareja, ¿sí? Pero bueno, esto va a ser parte también del especialista. Lastimosamente en Bolivia no tenemos especialistas, ¿no? Los especialistas serían los sexólogos, solamente creo que hay 2 en Bolivia. Y tampoco hay la especialidad aquí para estudiar. Entonces, si alguien se anima, pues podría seguir este camino, ¿sí? De la sexología. De todas maneras, en clínica, en terapia, nos llegan pues este tipo de casos y nosotros vamos a decir, sí, señor, vaya al especialista que está en Santa Cruz. Nosotros estamos estudiando una profesión tan linda que nos va a desembocar en familia y en personas que van a esperar tanto de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener las suficientes herramientas para por lo menos orientar de manera general y decirles a estas personas qué es lo que podrían hacer, ¿sí? Y cómo podrían actuar ante una situación así. Bueno, aquí estábamos hablando sobre la amígdala y que la amígdala nos va a regular estas emociones, ¿sí? Entonces, en una persona que le gusta las relaciones sexuales, no solamente como un instinto sexual, sino como un medio de placer, comunicación con su pareja y la conformación de un nuevo ser, va a tener emociones positivas y su amígdala va a estar a 1000 por hora, ¿sí? Pero en una persona que no le gustan las relaciones sexuales, pues su amígdala va a producir emociones negativas, ¿ya? Y el hipocampo va a actuar hablando sobre los recuerdos, ¿no? El hipocampo actúa sobre todo en la memoria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que el hipocampo nos va a ayudar a traer a nuestra memoria imágenes positivas y modular esta memoria para producir estas emociones positivas durante las relaciones sexuales, ¿ya? También ejerce una influencia moduladora de la tumescencia natural, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está regulando el volumen sanguíneo al aparato genital. Si nosotros no tenemos sangre en cualquier lugar de nuestro cuerpo, no podemos producir movilidad. Pónganse ustedes alguna vez, no sé, quietos durante un tiempo, se les adormece a esta parte del cuerpo, ¿no? Cuando estamos quietos mucho tiempo. ¿Por qué se nos adormece? Porque las venas y los vasos sanguíneos se están aplastando y no está dejando que ese flujo sanguíneo corra, ¿sí? Entonces, al no dejar que ese flujo sanguíneo corra, estamos adormeciendo ese lugar. En una erección, por ejemplo, donde necesitamos 5 veces más el flujo sanguíneo normal, necesitamos que la sangre corra. El hipocampo va a ayudar a que la sangre llegue a ese aparato genital masculino, no solo masculino, en el femenino también, no a tanto nivel como en el masculino, pero necesitamos en el femenino irrigación sanguínea para tener esta sensación placentera, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver estas estructuras. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema límbico. Aquí tenemos la amígdala, el hipotálamo. Bueno, el bulbo olfatorio está porque tiene que estar, es parte del sistema límbico, ¿ya? Y aquí está el hipocampo, ¿sí? Fíjense cuán chiquitito es este sistema límbico, pero cuán importante, ¿ya? El hipotálamo, la amígdala y el hipocampo apenas se ven, pero así necesitan, ¿no? Entonces son encargados de las respuestas emocionales, placer, miedo, agresión, que están involucradas en la sexualidad, el aprendizaje en la memoria, desarrollo de la personalidad, acceso al instinto sexual. Tenemos aquí al hipotálamo. Fíjense, aquí está el hipotálamo y la glándula pituitaria. Aquí está la glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria que está tan cerquita del hipotálamo va a ser la que va a dar la orden a la hipófisis para
segregar las hormonas. Dice, es responsable de la regulación del hambre, sed, respuestas al dolor, niveles de placer, satisfacción sexual y la agresividad y funcionamiento de los sistemas nerviosos y bien, entonces ahí vamos a dejar en pausa, ya viendo un poco de cómo es la fisiología de la formación de los órganos sexuales. Tenemos tres tipos de formación de órganos sexuales. Las gónadas, eh, órganos sexuales internos y órganos sexuales externos. Los órganos sexuales internos, bueno, las gónadas son los óvulos y los espermatozoides, nada más. Más claro, agua. Gónadas igual a espermatozoides y óvulos. Eh, órganos sexuales internos, todo lo que no se puede ver, ¿sí? Que está dentro de nosotros. Que pertenecen al aparato reproductor masculino, al aparato reproductor femenino, ¿sí? Y órganos sexuales externos son todos aquellos que se pueden ver, ¿ya? Ahora, hay cambios primarios y hay cambios secundarios en la sexualidad. Los cambios primarios nos vienen desde el nacimiento con estos órganos sexuales internos y externos y los cambios secundarios nos vienen en la pubertad, ¿sí? La diferenciación y el dimorfismo sexual, que es la diferenciación entre mujer, ocurre cuando se activa esta triada del hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, secretando hormonas. Dos tipos de hormonas, estrógeno y testosterona. Testosterona para los varones y estrógeno para las mujeres, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que tengan que añadir, comentar, preguntar? Siempre son un curso muy activo ustedes y tienen preguntas. Me gusta cuando preguntan. Rocío dice, Lick, ¿y los linfómanos qué pasaría con ellos? ¿Tienen algún exceso o algo así? Puede ser orgánico, pero en la ninfomanía, para los que no conocen, la ninfomanía es un trastorno de la conducta sexual donde la persona tiene deseos esporádicos e impulsivos de mantener relaciones sexuales, pero con cualquier persona, o sea, aquí no importa la persona, ¿no? Y por si acaso no son ninfómanos quienes tienen mucho deseo sexual con su pareja, ¿no? He escuchado en algunos estudiantes, él es un ninfómano. ¿Por qué? Porque le gusta tener sexo con su pareja. No, los ninfómanos en primer lugar tienen relaciones sexuales con cualquier persona y puede ser que estos ninfómanos puedan tener relaciones hasta 20 veces al día, ¿sí? Entonces no es que son linfómanos cualquier persona. Entonces, estos linfómanos hay dos orígenes, ¿no? Uno puede ser orgánico, ¿sí? Que hay unas, como dice Laura, una segregación tal vez mucho mayor en lo que son los estrógenos, pero generalmente la conducta es impulsiva y parte de la formación, por así decirlo, o el trastorno de personalidad que hayan tenido. Si tienen un trastorno límite de la personalidad y han tenido algún trauma en la niñez con esto de la sexualidad, puede ser que desencadenen un trastorno linfoma, ¿sí? Pero habría que descartar primero lo orgánico. Para eso el psicólogo siempre, 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 no solamente en estos casos de sexualidad, siempre se tiene que poner a pensar si no será orgánico, no será alguna falla biológica que tengan las personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos casos de enuresis en los niños que no pueden contener
las ganas de ir al baño y mojan la cama, ¿no? Entonces, tal vez es una falla en la parte de su sistema excretor, ¿no? Entonces, del aparato excretor, tal vez está fallando algo y no es ningún trastorno. Si descartamos primero lo orgánico, lo físico, recién podemos asumir que pueda ser psicológico e indagar esta opción, ¿no? Entonces, cuando sospechamos de que algún mal, algún trastorno puede ser por algo físico, pues tenemos que tratarlo con la opinión médica. ¿Qué más? ¿Algo más? Gracias a ti, Lucio, por preguntar. Bien, si no hay nada más, lo dejamos ahí y tenemos la segunda parte el jueves, ¿ya? Ya vamos a aprender sobre vamos a continuar con esta conducta sexual, vamos a ver cómo se produce esta reproducción, ¿ya? Y sobre todo la conducta, el comportamiento. Nos interesa esto para nuestro futuro profesional, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, también la guardan para ahí. Alguien está escribiendo, Nelsi. Escribe, Nelsi, escribe. La necrofilia es totalmente psicológico, ¿sí? Es una de las parafilias, ¿ya? La necrofilia, para quienes no saben, es un trastorno donde las personas tienen el deseo de tener relaciones sexuales, ya sea inmiscuidos o relacionados o incluso en presencia de heces fecales. Ah, no, perdón, con los muertos, sí, me estoy confundiendo de parafilia, con los muertos, ¿no? Con las personas que han fallecido, ¿sí? Que están muertos. Todas las parafilias, ¿ya? La necrofilia, la pedofilia, las parafilias en general son trastornos psicológicos, ¿sí? Entonces tendríamos que abordarlo desde esta situación. ¿Ya? Él sí está escribiendo. Ah, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos, bueno, esto de las parafilias no nos compete, les compete a psicología que están llevando. Las parafilias nacen del psicoanálisis, ¿no? Entonces, a ver si preguntan ahí los tipos de parafilias. O podemos hacer un trabajito sencillo de averiguar las parafilias, ¿ya? Sí, licenciada, dice. Voy a esperar. ¿Cómo sería adecuado hablar con los niños sobre el tema sexual? Con los niños hay que empezar desde la diferenciación sexual, ¿no? O sea, la sexualidad con los niños no empieza en la pubertad, que dicen, ¿y cómo hablo de la sexualidad con mi hijo, no? Cuando ni siquiera le hemos hablado de la diferencia entre varones y mujeres. Entonces, nosotros tenemos que empezar la educación sexual con los niños desde hacerles dibujar a un hombre y a una mujer, no importa, o sea, no necesariamente tienen que dibujar un hombre y una mujer desnudos, ¿sí? No tienen que dibujar sus órganos genitales, tienen que dibujarlo como hombre y como mujer, tiene que haber esta diferenciación, tal vez con el pelo largo en las mujeres y con el pelo corto en los varones, entonces ya le estás enseñando sexualidad a este niño, a esta niña, ¿sí? Mirarse al espejo, un poco más grande, debe mirarse desnudo al espejo o desnuda, ¿sí? Conocer su cuerpo, conocer que los varones son diferentes a las mujeres, hablarle sobre su papá y su mamá, ¿no? Que son diferentes, enseñarle y decirle que su papá y su mamá han traído al mundo a un nuevo ser, ellos son capaces de fabricar un nuevo ser, tal vez no explicarle los detalles, ni siquiera hablar de sexo con ellos, del coito con ellos, pero sí explicarles de una manera imaginativa, didáctica, como una historia que con un lenguaje apropiado para niños, ¿sí? Y poco a poco ir subiendo esta educación sexual, ¿ya? Entonces, la educación sexual para niños no es hablarles del coito, la educación sexual para niños es enseñarles las diferencias entre hombre y mujer físicamente y también como roles de género.
¿no? Por eso hay que enseñar esta identidad sexual que queremos promover también en el mundo, creo que es un objetivo del mundo, ¿sí? La equidad de género, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Un abrazo para todos y nos vemos el jueves, ¿ya? Que estén bien. Ay, gracias a Reina que ha estado subiendo las clases, ¿no? Ha estado enviando las clases por WhatsApp. Qué bueno y qué buena esa opción que tiene, ¿sí? Muchas gracias.